Hola, muy buena tarde tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bueno, primeramente quiero desearte un año 2024 lleno de bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Que sea un año donde Dios esté en tu hogar y sobre todo la paz de nuestro Señor Jesucristo sea la que inunde tu hogar en este año. También yo quiero desearte un año 2024 donde Dios muestre y te revele los propósitos que tiene para tu vida. Que es un año donde nuestra esperanza y tu esperanza esté puesta en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que nuestra mirada y nuestros ojos deben de estar puestos en Dios, mas no en el hombre. Yo primeramente quiero desearte también que es un año 2024 donde culmines con gran éxito tu escuela de ministerios. Un año 2024 donde sabemos que fue y vamos a tener pruebas, pero sobre todo recuerda que Jesucristo es quien las va a pelear con nosotros y va a ser un año donde también Dios va a reafirmar las promesas que tiene para tu vida y te va a mostrar cosas que ni tú imaginabas. Y sobre todo, no olvides que si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Bueno, ya pasando a otros temas, quiero darte tu segunda clase que vamos a llevar, que hemos llevado a través de nuestros medios de gracia. Si bien recuerdas, uno de nuestros medios de gracia se llamaban los trabajos piadosos. ¿Recuerdas bien que tu primera lección fue oración? Que fue, y sabemos muy bien que la actividad que tuvimos fue una actividad donde Dios nos retó y sobre todo nos llevó a poder escuchar las peticiones que tienen los demás. Ahora bien, nuestra clase se llama ayuno. Creo que esta es una de las clases más importantes que todos debemos de llevar a cabo, porque el ayuno literalmente es abstenernos de alimentos sólidos. Y estuve leyendo en un diccionario, no diccionario bíblico, un diccionario de los que llevan en la escuela, literalmente dice que el ayuno es una forma de dieta que nos lleva a poder llegar a un fin que nosotros nos hemos propuesto, o bien llegar a una meta. En este caso, el ayuno, ellos lo mencionan que es una dieta. Y ahora yo te digo, nosotros como cristianos, el ayuno es abstenernos de alimentos sólidos. Y bien lo dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 a versículo 18, dice: Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Algo muy importante que nosotros podemos ver aquí es de que literalmente el ayuno no es una opción, es una disciplina que nosotros como cristianos debemos de llevar constantemente. Y ahora te vas a preguntar, ¿por qué ayunamos? Literalmente nosotros ayunamos, primer punto, para poder escuchar la voz audible de Dios a nuestras vidas y sobre todo poder reafirmar y pedir dirección al Espíritu Santo a algún problema específico. Sobre todo en estos puntos lo que yo quiero llegar contigo es de que ayunar también es doblegar nuestra carne ante nuestro Señor Jesucristo. Es doblegar literalmente a veces nuestro carácter, es doblegar literalmente nuestro orgullo, porque también lo doblegamos ante nuestro Señor, pero sobre todo es para que el Señor hable a nuestras vidas. Hay algo muy importante en todo esto que yo estuve viendo, que dice que si tú ayunas, pero no oras, literalmente se convierte en una dieta. ¿Y qué crees que sí es cierto? Porque literalmente dices tú, voy a ayunar, pero en todo el día estás literalmente enfocado en tu trabajo, enfocado en labores de tu casa, o bien
enfocado en X cosa, pero nunca buscas la dirección de Dios. ¿Y qué es lo que haces? Pues nada más estás haciendo como una dieta, y literalmente eso no es. El ayuno es que nosotros estemos buscando constantemente la voz de Dios y sobre todo pedirle a Dios dirección de las cosas que nosotros necesitamos y también que el Señor sea quien nos hable. Y si tú te preguntas, ¿Dios habla en el ayuno? Claro que Dios habla en el ayuno. Dios reafirma promesas que quizás tú veías perdidas. También nos dice ahí en Mateo 6, 16, 18, no dice por si acaso, dice sino cuando. O sea que es un hábito que nosotros como cristianos debemos de llevar. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Aquí nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, leemos en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunes y llores en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, habrás ayunado para mí. En pocas palabras, dice que el ayuno no es para una persona, sino que nuestro ayuno debe de ser consagrado para nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje más que es un poquito largo, pero también vamos a darle lectura, que es en el libro de Isaías, capítulo 58. Nos dice la Escritura, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley, que su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para no contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente no ayunas como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habilitar. En esta porción de la Biblia, como bien vemos un contraste literalmente muy grande. Si te das cuenta, en el versículo 3 a versículos 7, ahí podemos ver que Dios nos reta y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Ya sin embargo, en versículos 8 a versículos 12, nosotros podemos ver las promesas ya reafirmadas de lo que Dios nos trae. Dime tú,
¿Quieres alguna de estas recompensas? En esta porción de la Biblia dice que es el verdadero ayuno. Y yo te lo puedo decir en otras palabras, que es algo que a veces nos cuesta trabajo. ¿Te ha costado trabajo? Y es una pregunta muy personal que yo te hago a ti. Ves a una persona en situación de calle y te has pensado, ha comido, y tú con tu propia carne dices, te doy mi pan, te doy la manzana que traigo para mí. Al contrario, muchas veces omitimos estas cosas. Pero esta es otra clase que más adelante también vamos a tener. Y ahora te voy a explicar tipos de ayuno. Primeramente, ¿qué es el normal o tradicional? ¿Qué es individual o en comunidad? ¿Y qué significa esto? Que son solo líquidos durante un día entero. Un día entero, que es a lo que voy con que es desde que se pone el sol hasta que se oculta el sol. En pocas palabras, el sol, pongámosle un horario que se pone a las 6:30 de la mañana y oculta a las 7:30 de la noche. En este lapso de tiempo nosotros debemos de llevar solamente estar tomando agua o té. Vamos a quitar café, vamos a quitar leche y sobre todo lo más importante, vamos a quitar el estar tomando azúcar. Si no lo sabías tú, el azúcar literalmente nos incita a estar comiendo o estar pensando en comida. Pero ¿qué crees? Algo muy importante, cuando tú entregas tu ayuno literalmente a Dios, pueden haber miles de olores, porque a mí me ha pasado, que empiezas a oler a carne asada o cualquier aroma muy peculiar, pero dices tú, ay, tengo hambre, pero cuando tú le entregas a Dios tu ayuno y dices, Señor, quítame aromas, quítame todo lo que no quiero yo, que me impida a mí el ayunar, Dios lo quita. Y literalmente pueden estar asando carne, pero tú vas a estar enfocado en Dios, en la meta de lo que tú quieres. Otro es el absoluto o total, que significa no tomar ningún líquido. Literalmente es nada. También a este se le llama parcial, pero también hay otro tipo de ayuno parcial. Creo que has escuchado el ayuno de Daniel, que él ante el rey literalmente le dice, yo no voy a comer nada de carne, solamente frutas y verduras. Pero más adelante te voy a explicar tipos de ayunos que llevaron en la Biblia, porque la Biblia nos habla de bastantes tipos de ayuno. Tenía cada ayuno una finalidad. Y te voy a explicar algo muy peculiar que tiene el ayuno de Daniel. Ahora bien, ya te había comentado que la Biblia nos habla de bastantes tipos de ayuno. Y te voy a explicar algunos de ellos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Escucha bien, ¿quién es el personaje principal? La duración y sobre todo el por qué ayuno. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18. Y dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habían cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿Qué es lo que voy con Moisés? Moisés es el personaje principal de este ayuno. Su ayuno duró 40 días. Y es un ayuno que fue literalmente sobrenatural, porque nos dice que no comió pan ni bebió agua. Imagínate, a nosotros a veces un día de no comer pan ni agua nos cuesta. Imagínate el 40 días, que para mí es algo sobrenatural lo que él hizo. Pero ¿qué crees? Que él tuvo un porqué. Y el porqué de su ayuno era
que él quería estar solamente en la presencia de Dios y ser un mensajero de Jehová para el pueblo. Y yo puedo decirte que algo que yo podría imaginar del ayuno de Moisés, de que su rostro literalmente brillaba, porque él durante estos 40 días había buscado el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dime, ¿tú no lo quieres buscar? Porque yo sí lo quiero buscar, pero yo quiero que veas en estos que vamos a estar viendo, en estos pasajes de la Biblia, la relevancia que tuvo cada uno. Ahora bien, vamos con el libro de los Jueces, capítulo 20, versículos 24 a 28. Y dice: por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa, contra ellos derribaron por tierra 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Aquí los personajes principales es el ejército de Israel. La duración que ellos tienen es un día completo, que aquí podríamos ver que es desde la mañana hasta la noche, que es a lo que voy de la noche, ya cuando literalmente no se ve nada de rastro de sol, que ya podemos ver que ya está la luna. ¿Y cuál era el por qué? Era simplemente querían buscar la guía del Señor. Y si tú te das cuenta, dice en el versículo 28, subid porque mañana yo os los entregaré. Entonces buscaron la guía del Señor, pero también tuvieron ellos que ver que Jesucristo se los entregó. Ahora bien, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 4 a 6. Dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí, ¿quiénes ayunaron? Literalmente, la casa de Israel. La duración es un día completo. ¿Y cuál era? El por qué era un arrepentimiento y una purificación completa. Ahora bien, te va a sonar muchísimo este ayuno, que es de un personaje del libro de Jonás. Creo que sí lo has leído y lo has escuchado, que es Jonás capítulo 3. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicimos, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí el personaje, tú vas a decir, es Jonás. ¿Y qué crees? Que no. La respuesta literal es la gente de Nínive, o sea, los ninivitas. Una duración, la palabra aquí no lo dice del todo cuánto fue, pero yo veo que el porqué es, literalmente era un arrepentimiento, una conversión del pueblo, y sobre todo, si te das cuenta, nos habla de que el rey de Nínive también lo hizo. Y aquí podemos ver que es una señal de humillación que él y todo el pueblo tuvo. Y vamos con uno de nuestros... Puedo decirte que es el ayuno que más hemos escuchado, pero también es el ayuno que actualmente muchos han malinterpretado, y ese es el ayuno de Daniel, ya que mucha gente dice que el ayuno de Daniel, si no te has dado cuenta, vas con un doctor para poder bajar de peso, valgamos a esto, y dicen que te quitan carnes y todo. Algo que estuve leyendo, y es un dato muy curioso, dicen que el ayuno de Daniel es literalmente lo que muchos que se encargan del área de nutrición llevan, el ayuno. ¿Por qué? Porque ellos también te limitan las carnes y todo eso. Pero bueno, si hay médicos o nutriólogos en la clase, vamos a omitirlo un poco. Simplemente quiero que veamos esto. El ayuno de Daniel es uno de los ayunos que más podemos escuchar, porque dice en capítulo 9, versículo 1 a versículo 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y Daniel capítulo 10 versículo 13 dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí, ¿quién es el protagonista de nuestro ayuno? Es Daniel. La duración son 21 días. ¿Y qué es lo que él hace? Es literalmente, él busca una revelación del Señor. Ahora bien, Daniel capítulo 1, versículo 8 a 20. Nos dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señalo vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Azarías, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y a beber agua. Compara luego vuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos.
que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Quiénes son los protagonistas? Es Daniel y sus 3 amigos. La duración del ayuno de ellos es de 10 días. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan la revelación del Señor, y sobre todo, cuando hablamos de revelación del Señor, en el versículo 17 nos habla de lo que Dios les dio, que fue conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Que si vemos esto, más adelante, si ya has leído el libro de Daniel, Daniel nos habla de los sueños cuando interpreta lo que está escrito en la pared. Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Ahora vamos a ver otro ayuno que nos menciona la Biblia. Está en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1 a 6. Sí. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de lo que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí el principal personaje es Esdras. La duración de su ayuno es de 3 días parciales, y él primeramente ayuna por intercesión, tristeza y sobre todo para provocar arrepentimiento. Otro personaje que también ayunó es Nehemías, y podemos verlo en capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. El personaje aquí es Nehemías. La duración nada más nos menciona que son algunos días. Y primeramente el por qué lo hace es para buscar a Dios en los tiempos difíciles. Otro personaje muy importante, y este es algo que nos llama mucho la atención, y más que nada, que no nada más en la Biblia nos menciona hombres que ayunaron, sino que también hay una mujer que ayuna, y su ayuno es totalmente algo que podemos ver de que
También las mujeres dentro de la Biblia toman un papel muy importante y se encuentra en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 12 a versículo 17. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebas en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí los personajes principales son Esther, sus doncellas y los judíos en Susa, y son 3 días totales. Totales a lo que voy es desde que inicia el día hasta que termina el día, que podríamos decir que son 72 horas de ayuno. Ellos ayunaron por intercesión, oración y un acto de solidaridad ante la petición que había hecho Esther. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38, la palabra nos dice lo siguiente. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose de la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí la principal es Ana. Su ayuno podemos ver que es bastante tiempo y son ayunos parciales, y ella lo hace para servir a Dios y sobre todo para poder escucharle. También podemos ver el libro, aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2 y versículo 14, lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el espíritu del desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aquí nuestro personaje importante y principal es nuestro Señor Jesús. Su ayuno es de 40 días y sobre todo lo hace para estar lleno del poder de Dios. ¿Tú quieres ser lleno del poder de Dios? Aprende a ayunar. Y vamos con otro, que es, a lo mejor te va a sonar este ayuno, que está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 a versículo 9. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí nuestro personaje principal es algo muy curioso, que es la conversión de Pablo, o sea, Saulo. Su ayuno es de 3 días totales, igual
desde que inicia el día hasta que termina el día. Y es principalmente por un arrepentimiento y algo muy importante, la persecución que nacía a los cristianos, y él buscaba también la dirección de Dios. Aquí mismo en el libro de Hechos, ahora en capítulo 13, versículo 1 a versículo 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los hemos llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Aquí son literalmente los líderes de la iglesia de Antioquía. La duración no nos dice a ciencia cierta cuánto es, pero el porqué es confirmar el llamado, ministrar al Señor y sobre todo para ser guiados por Él. Aquí mismo podemos ver otro que es en Hechos 14, versículos 1 a versículo 3. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales. Y perdón, hermanos, me acabo de equivocar, es Hechos 14, versículo 23, una disculpa. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí, en esta parte, ¿quiénes ayunaron? Los apóstoles. No nos dice tampoco cuánto tiempo, y fue para nombrar líderes en la iglesia local. Y vamos ahora con el libro de Esdras. Regresamos a Esdras. Vamos ahora en capítulo 8, versículos 21 a versículo 23. Si te has dado cuenta en este tiempo que hemos estado viendo los tipos de ayuno que tuvieron, algunos ya has escuchado, quizás otros no los habías escuchado, pero te puedes dar cuenta de que cada uno tiene un propósito su ayuno. Ahora bien, damos lectura a Esdras 8, versículo 21 a versículos 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho, para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aquí los principales que ayunaron son Esdras y los que iban a regresar. El día es un día total y es principalmente para protección y tener un buen viaje. Ahora bien, en el libro de Marcos, capítulo 9, habíamos dicho que en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 29 dice: y les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. ¿Para quiénes son? Para todos los que creen. La adoración literalmente es un estilo de vida. Y aquí también podemos ver que es para echar fuera demonios y sobre todo es una liberación. Y volvemos con el último ayuno que la Biblia nos menciona, que es en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 5 a 12. Es
Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre, su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de hierro, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habilitar. ¿Quién o quiénes? No nos dice, la duración tampoco, pero el por qué es buscar la guía del Señor. Bueno, si te has dado cuenta ahorita en lo que hemos leído, pues vemos que cada ayuno, literalmente, de estos personajes que nos menciona la Biblia, lo hicieron con un fin determinado. Pero también algo que podemos ver, y yo te voy a dar ahora, son 11 razones y beneficios del ayuno. Primeramente, ya habíamos dicho que un ayuno sin oración no es ayuno. Literalmente se convierte en una dieta. Primer punto, una razón y un beneficio es, primer punto, oración. Segundo punto, para que Dios nos revele cuál es su voluntad. ¿A qué es a lo que voy con cuál es su voluntad? Que Él nos muestre qué es lo que quiere de nosotros. Punto número 3, prepararnos para una misión especial. Aquí vamos a leer Mateo 4. Y creo que ya le habíamos dado lectura, o todavía no. Que aquí vemos que es el ayuno de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y aquí vemos en el ayuno de nuestro Señor Jesucristo, que es capítulo 4, versículos 1 y versículo 11. Aquí la misión de nuestro Señor Jesús es literalmente que Él iba a ser tentado, pero sobre todo que Él iba a romper toda barrera que el enemigo le había puesto y no iba a caer en lo que Él quería que cayera. Recuerda que si nosotros nos proponemos algo, si estamos con Cristo, nada nos pasará. Punto número 4. Humillarnos delante de Dios. Y aquí vamos a añadir y vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que es el cuarto punto. Quinto punto, para arrepentirnos de nuestros pecados. Y aquí podemos añadir Joel 2, versículo 12 y Jonás 3, 7, 9, que es nuestras acciones cambian planes con el libro de Jonás. Y Joel 2, 12. Vamos a ver que en esta porción es una oración muy especial lo que está haciendo con este tipo de en este punto. En Joel 2, versículo 12 nos dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es una oración que la verdad tiene que ver mucho con nosotros personalmente. Punto número 6, echar fuera demonios. Aquí puedes leer Mateo 19, 21. Punto número 7, tomar control sobre nuestro cuerpo, mente y emociones.
En otras palabras, someter nuestra carne. Punto número 8, para ser sensibles al Espíritu Santo. Punto número 9, para protección de nuestros enemigos. Aunque aquí cuesta muchas veces, pero créeme que siempre hay que bendecir a los demás. Punto número 10, para tener gracia sobre nuestros jefes o autoridades. ¿A qué voy con esto? Una gracia. Yo te lo puedo decir algo personal. Para la gloria de Dios, cuando yo pido un permiso en mi trabajo, se abren las puertas, pero yo no lo veo como que sea un acto en donde digo yo me siento más, sino que al contrario. Puedo decirte que cuando yo ayuno, literalmente le digo a Dios, Dios, yo quiero que tú me muestres qué es lo que quieres de mí. Y aquí cuando dice que es gracia sobre nuestros jefes y autoridades, créeme que Dios te abre esa puerta. Y el punto número 11, para ser sanos físicamente. ¿A qué voy con ser sanos físicamente? Cuando tú ayunas también puedes pedirle a Dios que te libere de alguna enfermedad que estás padeciendo o algo similar. Y ya para poder culminar nuestra clase vamos a ver algo muy importante. Si te has percatado, hemos hablado de ayuno y ayuno y ayuno. Pero tú te preguntarás, ¿qué pruebas a veces tenemos en el ayuno? Te voy a dar una de ellas, que al menos es mía, y creo que muchos de los que hemos ayunado también la han pasado. En primera, si estás trabajando, no falta la persona que te dice, te invito a esto, te invito al otro. Pero recuerda que son a veces las personas que el enemigo nos pone para que nosotros caigamos y no podamos llegar a nuestro objetivo que hemos propuesto. Y cuando tú pones tu mirada puesta en Dios, créeme que aunque venga lo que venga, de que te quieran ofrecer lo que te quieran ofrecer, tú también tienes autoridad. No caigas en esto. Y también puedo decirte algo muy personal, mira. Yo cuando he ayunado, mis mayores ayunos y mis mayores retos que yo he tenido en el ayuno han sido en el nogal. En el nogal sí he ayunado y la verdad, yo cuando hice mi primer ayuno en el nogal dije, no voy a poder y no voy a poder. ¿Y qué crees? Que sí pude. Porque primeramente yo fijé mi mirada en el Señor. Y yo le dije, Señor, yo primeramente quiero que tú hagas tu voluntad, que tú seas el quien me muestre las cosas por las que yo quiero entregarte mi ayuno. Yo quiero entregarte mi ayuno, pero sobre todo también quiero escucharte. Y cuando yo ayuné esa ocasión, una de las palabras más fuertes que vino en uno de mis ayunos fue cuando Dios me dijo, es tiempo que tú aprendas a perdonar lo que tu padre te hizo en su momento. Me costó trabajo porque dije, ay Dios, no creo. Pero en ese día de ayuno literalmente era lo que Dios me venía repitiendo. Tienes que perdonar y tienes que perdonar y tienes que perdonar. Pero yo decía, Señor, tú sabes lo que pasó con mi padre. ¿Y qué crees que todo en ese lapso de día era la palabra que Dios me ponía? Perdona, perdona. Perdona a mi padre. ¿Y qué crees? Que yo pude sanar mi corazón. ¿Por qué? Porque yo también me estaba llenando de coraje con él. Me estaba llenando literalmente de una amargura, también te lo puedo decir de esta forma. Porque yo no podía veía personas que estaban con sus padres y era como que un amor muy único y muy especial, y en mi caso era de que esto me hizo mi padre, pero Dios me dijo que tenía que perdonar. Cuando yo lo perdoné a él, te puedo decir que me costó trabajo, sí costó trabajo, pero también tuvo una sanidad interna, porque cuando yo dije, papá, te perdono, créeme que Dios empezó a obrar en mi vida, y obró de una forma que fue espectacular. Y también ahí mismo en mi ayuno, Dios me dijo, tú eres mi hijo, y en ti tengo ese amor, y aunque tu padre y tu madre te falten, yo el Señor estaré contigo. Yo me aferré tantísimo a esa palabra que Dios me dio en ese ayuno, y puedo decirte que fue un ayuno donde tocaron para ya ir a entregar nuestro ayuno a nuestro Señor,
Y yo te puedo decir que mi ayuno lo entregué como hasta las 10 de la noche porque tuve un encuentro con Dios nuevamente y sobre todo Dios reafirmó muchísimas promesas. Mi Biblia te puedo decir que está rayada justamente de ese primer ayuno que tuve, que fue donde Dios me mostró grandes cosas. Me dio palabras que la verdad se han ido cumpliendo, pero han sido palabras donde yo puedo ver que la gracia de nuestro Señor se cumple. Y sobre todo cuando tú entregas tu ayuno a Dios, es un ayuno donde Dios te habla, un ayuno donde también Dios reafirma promesas y un ayuno donde también Dios va a traer sanidad. Pero recuerda que siempre la base de esto es estar orando. Y cuando tú oras también tu oído se vuelve susceptible a la voz de Dios. Se vuelve sensible a lo que Él quiere hablar contigo. ¿Y qué es a lo que voy con esto? En nuestra clase anterior vimos la oración. Vimos lo que era la oración. Y puedo decirte que Dios nos quebrantó muchísimo cuando oramos, porque vimos las peticiones que nuestros demás compañeros de nuestros grupos de vida tienen, que podemos vernos de que a lo mejor en algunas nos identificamos, pero en otras no. Y ahora el reto que vamos a tener en esta clase es de que sus líderes de cada grupo de vida hice una encuesta con ellos y me dijeron el día. En ese día, ustedes como equipo se van a poner a ayunar. Pero ¿cuáles son? Te voy a decir que hice unas peticiones para el 2024 y vamos a hacer estas, que son las siguientes. Por mi salud y la de mi familia. Por mis finanzas y mis proyectos. Restauración en mi hogar y familia. Sabiduría para tomar buenas decisiones. Por más fe para no dejar de crecer. Por mis hijos, que Dios los guíe. Y si no eres casado, por tu pareja, la que Dios está escogiendo para ti, que es también tu ayuda idónea. Por entender la voluntad de Dios a mi vida. Por cumplir mis metas y mis sueños, siempre y cuando que sea el Señor quien las esté respaldando, y sobre todo por un mejor futuro en el cual tú le digas, Señor, yo quiero estar firme. Y estas son las peticiones que vamos a tener en el día de ayuno. Más adelante tu encargado de equipo, te va a decir el día que ellos escogieron y van a ayunar ustedes como equipo. Y si alguno de ustedes tiene alguna petición especial, háganlo saber, para eso están los grupos de vida. Y también quiero recordarte de que es necesario que te conectes cuando tu encargado de grupo te dice que tienes que hacer un tiempo de devocional. Ellos escogieron, y recuerda que también la obediencia trae fruto en nuestras vidas. Las personas que yo puse, la verdad, son personas que bendigo sus vidas porque están dando un extra y sobre todo están dando lo mejor de ellos y sobre todo también aprende a valorarlos y sobre todo ora por tu encargado de equipo. Hubieron dos grupos, ahora sí va como que una pequeña exhortación, no regaño, sí es exhortación. Hermano, si no te has conectado o no hiciste tu tarea, ya tienes tu primer, pongámosle, tache en esta actividad. Recuerda que tuviste todo el mes de diciembre para poder tener esa reunión por Zoom, por WhatsApp o como tú quieras llamarle. Cada uno de los grupos, su encargado me envió una fotografía donde están ustedes conectados, algunos los nombres y sobre todo, hermano, si no tienes tiempo, recuerda que siempre debes de hacerte un pequeño espacio. Y vemos, bien lo acabamos de ver, que donde nos dice que el ayuno es un estilo de vida. También la oración tiene que ser tu estilo de vida. Tienes que aprender a dejar tantito tus actividades para poder entregarle a Dios una media hora, una hora, que es lo que lleva un discipulado que estamos orando, ver qué es lo que tiene tu compañero, qué es la batalla que está teniendo y sobre todo, tú debes de aprender a orar. Y amado hermano y amada hermana, es momento de que te des un tiempo, te des un espacio. Y sobre todo, como
buena onda me voy a portar contigo. Aquellos que no se han conectado en sus devocionales, como regalo de 2024, te voy a dar chance de que te vuelvas a conectar con tus compañeros, pero la actividad ya no va a tener el punto completo, va a tener un medio punto, y esto también te va a ayudar a que tú seas más organizado en tus tiempos, aprendas a poner ciertos horarios y sobre todo tú fijes un horario para nuestro Señor, porque es un tiempo de orar. Ahora viene un tiempo de ayunar, y en este tiempo de ayunar te voy a decir algo. Dios va a reafirmarte promesa a tu vida. Dios va a reafirmar palabra a tu vida. Y sobre todo te va a mostrar cosas que tiene para ti, para tu familia. Y bueno, hermano, gracias por el tiempo que has tomado en esta clase. Bendigo tu vida y sobre todo que seas lleno del Espíritu Santo este 2024. Y pues para poder culminar vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te doy gracias por el tiempo que mis hermanos han dado para esta clase, Señor. Yo pido que tú reafirmes a cada uno el llamado que tienes para ellos y sobre todo les muestres qué es lo que tú quieres para ellos. Señor, gracias porque tú has sido bueno y tus misericordias son nuevas día a día. Yo pido, Señor, que en este tiempo, si ellos están pasando por alguna situación económica, Padre, algún problema familiar, Padre Santo, que tú seas el quien les dé la respuesta a lo que ellos te han pedido, porque cuando ellos ayunen, Señor, yo pido que tú hables a sus vidas, que les muestres el propósito que tienes para ellos y sobre todo, la carga no es mayor que la bendición que tú vas a traer a sus vidas. Bendigo a nuestros hermanos que también están en Costa Rica, Señor, que ellos sean instrumentos también firmes para tu obra, Señor, y que ellos, Padre Santo, aún por la lejanía, que no pueden venir a sus clases, Señor, pero las toman, Señor. Yo pido, Padre Santo, que tú bendigas sus vidas y sobre todo les lleves a más, Padre Santo, y aún por cada uno de los que están virtuales y presenciales, Señor. Yo pido que tú traigas sobre ellos una cobertura, Padre, que tú los llenes con tu Santo Espíritu y sobre todo sean hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar tu voz y sobre todo que estén dispuestos a ser dirigidos por ti, Señor. Que ellos sean como árboles plantados junto a corrientes de agua viva que van a dar el fruto conforme a sus tiempos, Señor. Y también, Señor Jesucristo, yo pido que no falte el alimento en sus hogares, Señor. Que sea un 2024 donde sus alacenas estén llenas, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. A ti la gloria, la honra, el honor y el poder. Amén. Y amado hermano, muchísimas gracias por el tiempo que me has brindado para poder tomar esta clase. Bendigo tu vida y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bendiciones y nos estamos viendo el día sábado. Y no olvides que si tienes alguna duda me puedes enviar algún mensajito y con gusto te lo podré contestar. Bendiciones y buena noche tengas.